¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta segunda experiencia de aprendizaje para el curso de Educación Religiosa en primero de secundaria. Vamos, como siempre, a iniciar este momento de trabajo poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a Dios siempre la sabiduría para que Él nos ilumine a través de la fuerza de su Espíritu Santo para poder asimilar estas ideas que hoy compartiremos y también agradezcamos a Dios todo lo que Él nos da siempre. Y digámosle así: Señor Jesús, hoy te quiero pedir la fuerza de tu Espíritu Santo para que Él sea nuestra luz en este tema que vamos a compartir el día de hoy. Y también quiero agradecerte por todo lo que me das siempre, por la salud, por las tristezas, por las alegrías, por la enfermedad, por la vida, por la muerte. Gracias, Señor, por todo. Te pido también que tu Madre Santa nos cubra con su santo manto y que ella nos proteja y nos cuide a mí, a mis familiares y a mis seres queridos hoy y siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, como siempre, vamos a dar inicio a esta segunda experiencia de aprendizaje y para ello vamos a compartir pues esta pantalla para poder mirar esta presentación como siempre lo hacemos. Ya sabes, como ya te lo he explicado, pues durante el desarrollo de este video tutorial, pues voy a ir diciendo algunas preguntas con sus debidas respuestas y entonces eso tendrás que tomar nota porque es parte también de las tareas de la asignación que yo deje, ¿correcto? Bien, ahí tenemos nuestra presentación. Nuestro tema de hoy es Dios nos perdona siempre. Mira tú la imagen, es ya muy elocuente, pues relacionada a este tema de esta segunda experiencia de aprendizaje, alumno y alumna triunfalina. Bien, ahí vemos tres personajes. Obviamente el principal es Jesús. Ahí vemos a un sacerdote y a un niño, un penitente, ¿no? Está ahí en el tribunal del amor. Tú dirás, ¿y qué será el tribunal del amor? Pues lo vamos a ir compartiendo en esta experiencia de aprendizaje, alumno y alumna triunfalina. Miramos este primer planteamiento en estas imágenes. Quiero que observes tú cada una de estas imágenes que te voy a ir presentando. Recuerdas, ¿verdad? ¿Qué significará esta imagen? Este personaje está con la cara de angustia. Hay que irlo describiendo, ¿no? Está con la cara de angustia, está preocupado, está un poco triste, pero tiene algo lo tiene como atado, ¿no? Es unas marrocas, unas cadenas, y está así, ¿no? Con la cara de angustia, de preocupación, de lamento. Mira tú esta siguiente imagen, tenemos, ¿no? A los mismos personajes que teníamos en la imagen inicial, ¿verdad? Está Jesús, está el sacerdote, ambos con las manos levantadas, la mano derecha, y tenemos ahí a este penitente. Y hay algunos elementos ahí especiales, ¿no? Del corazón de Jesús salen unos rayos, uno como medio rojizo, otro como medio entre azulado y blanquecino, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Mira tú esta tercera imagen, tenemos a dos personajes, ¿no? Tenemos ahí a Jesús y tenemos ahí, podríamos decir, al mismo penitente que está aquí en la segunda imagen. ¿Qué relación puede haber entre estas tres imágenes, pues, alumno y alumna triunfalina? Vamos a mirar un poco eso más adelante
y luego vamos a recordar estas imágenes justamente para poder explicar cuál es esa relación existente, ¿verdad? Miramos acá, vienen unas preguntas. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? ¿Cómo entiendes tú el sacramento de la reconciliación? ¿Qué nombres conoces tú del sacramento de la penitencia? ¿No? ¿Qué nombres conoces? ¿Conoces otro nombre? Y aquí ya tenemos dos, por ejemplo, reconciliación, penitencia. Penitencia. ¿Qué otros nombres hay el sacramento? Y una tercera pregunta, de repente ya lo conoces, ya lo sabes. ¿Cuáles son los pasos para realizar una buena confesión? ¿Cuáles son esos pasos para realizar una buena confesión? Estas preguntas plantéatelas como siempre, alumno y alumna triunfalino, compártelas en casa con alguien, con algún familiar. Ahí, a ver, comparte estas ideas. De repente también recoge tú qué ideas pueden tener ellos, tus familiares, tus amigos respecto a ello, ¿no? De repente con algún amigo te puedas comunicar o no lo sé, pero sobre todo con tus familiares con los que estás ahí en casa, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de esta experiencia de aprendizaje? Pues dice ahí, conocemos los diferentes aspectos relacionados al sacramento de la reconciliación, medio que tiene el hombre para reconciliarse con Dios. Es el medio que tiene el hombre para reconciliarse con Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aspectos relacionados. Y dice, y mira la imagen que aparece ahí, ¿verdad? Una imagen de un confesionario que viene desde como una conexión de un alambre, ¿no? Desde el cielo y se conecta ahí mismo con la persona que está en el confesionario. Hay una relación ahí explicada, ¿no? ¿Verdad? Pues recibe el sacerdote la fuerza, la gracia, ¿no? Para poder atender al penitente. Es toda una relación con el penitente que está detrás de esta que estoy señalando aquí, con el cursor, ¿verdad? Hay una relación con con el sacerdote o la persona que está confesando, que es sacerdote, ¿no? Puede ser un obispo, que aquí tenemos este personaje que es un obispo por el traje que viste, y está conectado con Dios, que es ese alambrecito que va hacia arriba. Hay una relación ahí, ¿verdad? Pues bien, seguimos avanzando y nos dice la palabra de Dios, nos ilumina en Juan 20 del 21 al 23. Busca, alumno de alumna triunfalino, esa cita bíblica, compártela en casa. ¿Qué mensaje te deja? Compártelo, es bueno que se haga eso, alumno, alumna triunfalino. Vamos a ir profundizando. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? El sacramento de la penitencia es el sacramento en el cual, por medio de la absolución del sacerdote, recibimos el perdón de nuestros pecados si nos confesamos arrepentidos. ¿Te das cuenta? Por medio de la absolución del sacerdote, recibimos el perdón de nuestros pecados si nos confesamos arrepentidos. Es decir, si mostramos ese sentido de arrepentimiento, de habernos, de sentirnos adoloridos por haber ofendido a Dios, de tener la disposición de no ofender más a Dios. Entonces, ese es el sentido de arrepentimiento. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo instituyó Jesús el sacramento de la penitencia? Pues Jesús instituyó el sacramento de la penitencia, obviamente para poder perdonarnos los pecados cometidos después del bautismo. ¿Correcto? ¿Ya? Jesús, después de su resurrección, se aparece a sus apóstoles y les mandó a que perdonen los pecados. Y justamente ese punto lo puedes encontrar en Juan 20, lo que hemos visto en la cita inicial, del 21 al 23. Ya, solo Jesucristo, por ser Dios, tiene el poder para perdonar los pecados. Solo Jesucristo, por ser Dios. Y Él mandó
a que los hombres puedan perdonar. Y les mandó a quienes, a sus apóstoles, y por tanto los sucesores de los apóstoles, quienes son, ¿se acuerdan? Los obispos, y además, obviamente, a quienes comparten el sacramento del orden sacerdotal, que han llegado ya al orden sacerdotal, que son los mismos sacerdotes, ¿correcto? Él quiso otorgar, dice aquí, por eso lo dice, mira acá en el párrafo siguiente, ¿no? Él quiso otorgar el poder a sus apóstoles y a sus sucesores para que ellos en su nombre ejerzan esa misión, ¿correcto? Y obviamente esto a través de los sacerdotes. Aquí lo dice justamente, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quién instituye el sacramento de la penitencia? Pues Jesucristo, ¿correcto? ¿Ya? Aquí viene lo que se preguntaba ahora, ¿qué nombre recibe este sacramento? Y aquí viene, este sacramento recibe los siguientes nombres: sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Son los 4 nombres fundamentales que recibe este sacramento, ¿correcto? Sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Y aquí viene una primera pregunta, alumno y alumna triunfalino. La primera pregunta que podemos decir, estas preguntas para el análisis. ¿Ha perdido el ser humano el sentido del pecado? Tanto ha perdido el ser humano el sentido del pecado que no acude al sacramento de la penitencia. ¿Tú qué crees, alumno y alumna triunfalino? Pues sí, en verdad el ser humano está perdiendo el sentido del pecado. Hace las cosas y ya, bueno, se acostumbra. Y lo que comete, pues, sabe que es pecado, pero lo sigue cometiendo. Se sigue acostumbrando. O mejor dicho, se ha acostumbrado a esa situación de pecado. Y ese es el tema. Se ha acostumbrado a la situación del pecado que le lleva a perder ese sentido del pecado y por eso no acude al sacramento de la reconciliación. Porque uno dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Otra cosa, bueno, pero ¿por qué me voy a confesar con un hombre común y corriente si ese curita es peor que yo? No dicen. Pero el que perdona el pecado no es el curita, es Dios. Y te das cuenta de esas imágenes que veíamos, esas 3 imágenes, pues el sacerdote es el mediador y está justamente entre Jesucristo, que es Dios, y el penitente. No, pero la Biblia dice, profesor, que el único mediador entre Dios y los hombres es su Hijo Jesucristo. Claro, es cierto. Pero pero Jesús ha querido que entre él y entre el ser humano haya también un mediador para poder llevar su misericordia. Aquí está la imagen elocuente que vemos aquí, esa misericordia de Dios, ese rayo luminoso que sale de su corazón, que representa el agua y representa su sangre, que salieron de su corazón cuando el soldado le traspasa en la crucifixión, y eso es bíblico. Esa es la misericordia de Dios. Jesucristo quiso dejar su misericordia justamente para que podamos nosotros acogernos a ella a través del sacramento de la reconciliación, y para ello dejó a los sacerdotes. Entonces, ese es el punto. ¿El hombre ha olvidado el sentido del pecado? Sí, lo está olvidando. Y por eso no se acerca al sacramento de la reconciliación. ¿Entiendes? Por ahí, esa dificultad. ¿Qué efectos tiene el sacramento de la reconciliación? Pues me devuelve o me aumenta la gracia. Si la he perdido por el pecado mortal, me la devuelve. Si no la he perdido porque he cometido pecados veniales, pues me aumenta la gracia cuando yo me reconcilio. Ese es un primer efecto. Me reconcilia con Dios, a quien hemos ofendido por nuestros pecados. A Él le ofendemos, acuérdate.
Ya cuando pecamos, le ofendemos a Dios. Por nuestra desobediencia le ofendemos a Dios. Nos reconcilia con la iglesia, a la que también hemos dañado. Bien, somos parte de la iglesia y por tanto cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos también ofendemos a la iglesia. También debemos reconciliarnos con la iglesia. Me devuelve la paz de la conciencia, ¿verdad? Siento esa tranquilidad, esa paz interior de haberme reconciliado con mi Padre que me ama infinitamente, al cual he desobedecido y por tanto he ofendido cometiendo pecado. Y luego me da las fuerzas espirituales para rechazar el pecado y para vencer las tentaciones. ¿Correcto? Bien. Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Yo a través del sacramento de la reconciliación puedo rechazar el pecado. Me ayuda para rechazar el pecado y para vencer las tentaciones. ¿Te das cuenta? Bien, hay una imagen también que vemos a nuestro Papa Francisco, ¿no? Justamente en un evento ahí donde hay confesiones de varias personas. Eso se hacía un poco antes de esto del tema de la pandemia, ¿no? Y mira, ¿no? Le acoge el Papa, ese penitente, el penitente está sonriente. Y aquí viene una segunda pregunta para el análisis. ¿Cuál será la razón por la cual el hombre no acude al sacramento de la reconciliación? ¿Sabes por qué? Por orgullo y por soberbia. Porque te crees tanto. No, yo que voy a reconciliarme si yo no he hecho nada. No, que por qué me voy a confesar yo si no he pecado. Eso es producto del engaño del diablo. Porque el diablo engaña. Y piensa que no, que tú no, que eso es parte de la vida, que eso es lo que has hecho, todo el mundo lo hace y por tanto pues no es pecado. Y eso es soberbia y orgullo. Esa es la razón por la cual el hombre no acude al sacramento de la reconciliación, por soberbia y por orgullo. ¿Se entendió? Muy bien. Seguimos. Aquí viene, ¿cuáles son los pasos para realizar una buena confesión? Obviamente, ¿no? En primer paso es hacer un examen de conciencia. ¿Qué significa esto? Pues es el análisis que cada persona hace de los pecados que ha cometido. ¿Y cuál es la referencia para ello? La referencia son los mandamientos de la ley de Dios. Yo tengo que hacer ese examen de conciencia en función de los mandamientos. ¿Estoy cumpliendo con los mandamientos o no? De acuerdo a ello, pues si no los estoy cumpliendo, entonces estoy cayendo en pecado. De acuerdo, ese es un primer paso, ¿no? Ahí vemos a esa persona, ¿no? Que está como analizando, recordando sus pecados para poder luego hacer una buena reconciliación. Otro paso, el segundo paso, tener dolor de haber ofendido a Dios. ¿Esto qué quiere decir? El dolor de los pecados. Esto quiere decir que tenemos que sentir ese dolor por haber ofendido a Dios, que es mi Padre bueno, que me ama. Y luego de haber sentido ese dolor, pues tengo que hacerme un propósito. ¿Un propósito de qué? Un propósito de cambio, un propósito de enmienda. Y ese propósito de enmienda significa tener esa disposición de no volver a cometer los mismos pecados. Es esa disposición de no volver a cometer los mismos pecados. O sea, yo me hago el propósito de esos pecados, no volverlos a cometer. Profesor, pero si los vuelvo a cometer, bueno, pero tú haces el propósito de no. Si en el camino, por ahí caíste, por tu debilidad, bueno, no quiere decir que está bien, pero quiere decir que tienes que tener esa disposición de no caer. O sea, no irte a confesar y decir, bueno, de aquí me confieso, pero de aquí a lo que salgo vuelvo a pecar. No, tener esa disposición de no volverlos a cometer. Ese es un siguiente paso. Otro paso, el cuarto paso, confesar los pecados a quien representa a Dios. Esto significa manifestar los pecados al sacerdote. Así lo mandó Cristo. Y hay que ser obedientes. Veíamos el tema de la obediencia, ¿no? Pues hay que ser obedientes. Y no podemos ocultar ni callar nada, ni callar algún pecado.
por vergüenza, por temor. No, el sacerdote no está ahí para juzgarte, está ahí para perdonarte en nombre de Dios. Él no te perdona. Te da el perdón en nombre de Dios. Y el último paso es cumplir con la penitencia que el sacerdote te impone, ¿no? Esta es la satisfacción por el pecado que has cometido. Y es una forma de reparar la ofensa a Dios. El padrecito te dice, mira, reza en penitencia un rosario, pues reza el rosario. Da limosna a un pobre como penitencia, haz limosna y hazlo como parte de reparar el pecado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y mira la imagen que sale, ¿no? Esa persona que está ahí atada, algo similar a las primeras imágenes que veíamos, ¿no? Pues está atada, está como encadenada con la confesión, el sacerdote está alzando la mano, ya está absolviendo al penitente, se libera de esa esclavitud, ¿correcto? Aquí viene una tercera pregunta, Fadora. ¿Qué es pregunta para el análisis que podemos decirle? ¿Qué es la impenitencia final? La impenitencia final. La impenitencia final es esa negativa que tienes tú a la gracia de Dios. Esa negativa que tienes tú de arrepentirte. Y por eso de ahí viene el término de hay un pecado que no será perdonado. Lo dice en la Biblia. El pecado que no será perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Correcto? Y ahí viene una siguiente pregunta. ¿Qué es el pecado o cuál es el pecado que no será perdonado? El pecado que no será perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Justamente eso, la impenitencia final. El que te niegues a cambiar. Y por tanto, si te niegas a cambiar y sigues necio en tu pecado, no podrás ser perdonado. Porque para ser perdonado se requiere el tener el deseo de cambiar. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué es importante el sacramento de la reconciliación? Porque nos va a permitir cambiar de vida, ya que nuestra condición humana ha quedado debilitada por el pecado. Entonces tenemos esa propensión al pecado que se llama concupiscencia. Y entonces, como tenemos esa inclinación al pecado, caemos con facilidad. Y debemos acudir a ese sacramento para poder seguir adelante, para poder fortalecernos, para poder estar siempre en la amistad con Dios. Y por ello dice, necesitamos la ayuda de Dios para vivir santamente y luchar con nuestras debilidades. Mira la imagen, un Jesucristo que te abraza, que te acoge, que te perdona, que tiene misericordia de ti, que nos ama. Y aquí viene el resumen de los 5 pasos para realizar una buena confesión, que tú lo miras, ¿verdad? Dolor de corazón, primero examen de conciencia, segundo dolor de corazón, tercero el propósito de enmienda, cuarto el confesar los pecados al sacerdote y quinto el cumplir con la penitencia. Esos son los 5 pasos. Profesor, ¿y ahorita qué podemos hacer? Por de pronto, por esta pandemia, pues no podemos confesarnos. Pues, ¿qué podemos hacer? Un acto de contrición. Busca en internet fórmulas de acto de contrición y pídele perdón a Dios leyendo esa pauta que has encontrado y pídele perdón y dile, Señor, perdóname por mis pecados y arrepiéntete de eso y no vuelvas a cometer. Y cuando tenga la oportunidad de confesarte, pues ahí viene ya lo que es la reconciliación. Aquí viene digamos, un resumen también de lo que hemos visto, justamente. Repásalo, míralo con detenimiento, ya luego tu alumno, alumna triunfalino. Y aquí vienen unas frases, ¿no? Y antes de ello también tenemos que decir algunas ideas respecto a esto que está mencionado aquí. Así que acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. El trono de la gracia, ¿cuál será? Pues es el confesionario. Ese es el trono de la gracia.
Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Cuán interesante es esta expresión de San Agustín. Vaciarnos de lo que estamos llenos, que a veces son muchas cosas negativas, y llenarnos de aquello de lo que estamos vacíos, que debemos llenarnos de la gracia de Dios. Y para ello necesitamos el sacramento de la reconciliación. El Papa Francisco dice, sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación. Cuando voy a confesarme para curarme, es para curarme el alma, curarme el corazón de algo que he hecho que no está bien. Y aquí viene la última pregunta para el análisis. ¿Cuál es el tribunal de la misericordia? El tribunal de la misericordia de Dios. ¿Cuál es? Pues el confesionario. El confesionario es el tribunal de la misericordia. El tribunal en el que mira tan grande es el amor de Dios, que en el tribunal de la misericordia tú entras a decirte que eres culpable y sales perdonado. Mientras que tú en un tribunal humano te declaras culpable, sales condenado. Te condenan a una prisión o a algo por el delito que cometiste, ¿verdad? Pues en el tribunal de la misericordia no es así. El tribunal de la misericordia es Dios que te perdona, te vas y te acusas sinceramente del pecado que has cometido y sales perdonado. Ese es el tribunal de la misericordia. Seguimos. No lo olvidéis nunca, el Señor no se cansa de perdonar y por eso dice nuestro tema, Dios nos perdona siempre. Y si te acuerdas tú de la imagen, esa relación que había en esas tres imágenes, un primer personaje que está todo triste, todo enmarrocado, está engrillado, ¿no? Está con la cara de desesperación, pasa por el tribunal de la misericordia, ¿no? En que Jesús, que es Dios, perdona a través del sacerdote y llega entonces a través de del sacramento, llega a estar en la tercera imagen, si recordarás, en un estado de gracia y de amistad con Jesucristo, que te acoge, que te abraza, que te perdona, que te ama. Esa es la relación. Bien. Hay que meditar, meditemos en esta oración, puedes leerlo tú, alumno de alumna triunfalino, y meditarlo en tu casa, con quien estés, para poder ir haciendo nuestro estos temas también, no solamente que queden como sino para ser evaluados o hacer la tarea, sino que vaya haciendo en nuestro corazón. Medita esa reflexión. ¿Cuál sería tu compromiso, alumno y alumna triunfalino? ¿Cuál sería tu compromiso respecto a este tema? Piénsalo, medítalo. ¿A qué te comprometes, alumno y alumna triunfalino, respecto a lo que hemos visto? La idea fundamental, abandonar el pecado que ofende a Dios, reconciliarme lo más pronto posible con Dios. Y ahorita mientras no se puede, pues hacer un acto de contrición perfecta para poderle pedir perdón a Dios. Y si me llega la muerte en cualquier momento, pues estoy preparado para ello. Profesor, pero todavía tengo 12 años. ¿Cómo dice usted? Nadie sabe. No sabemos. Solo lo sabe Dios. Hay que estar preparados. Todos. Tú, yo, todos. ¿Correcto? ¿Cuál sería tu compromiso? La actividad a trabajar, pues, te enviará una parte, que es la parte de la tarea. Además, estas preguntas que he formulado durante el video, que deberás responder según lo que yo he dicho, responder también como parte de tu tarea. Esto será también evaluado. ¿Estamos claros, alumno y alumna triunfalino? Pues bien, aquí viene finalmente una idea, ¿no? El confesionario dice, es el tribunal en el cual la persona se declara culpable y sale perdonado si se arrepiente de corazón. Es lo que te he estado diciendo. El confesionario del amor. Muy bien. Ahí terminamos, alumno y alumna triunfalino, esta experiencia de aprendizaje. Espero te sirva
poco de reflexión para meditar en torno a este sacramento tan importante que es el sacramento de la reconciliación. Sigue cuidándote, ama mucho a tus seres queridos, ama mucho a tus padres, te encomiendo en mis oraciones, un abrazo fraternal para ti, alumno y alumna triunfalino, nos encontramos hasta una próxima experiencia de aprendizaje. Bendiciones, ora por mí, yo también lo hago por ti, un abrazo y cuídate.